buenas tardes, mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro en los tuyos. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Yo también. Pero eso es parte de la vida, del día a día, de cosas que a uno se le presentan, que la permite el Señor con propósitos. Y nada, estamos aquí de nuevo, dándolo todo, como dicen por ahí. La gloria y la honra sea para el Señor. Quiero iniciar con una oración, poniendo este día en las manos del Señor, aunque ya estamos de tarde, ¿verdad? Pero en cualquier momento en que lo escuches, llegará a tu corazón, porque viene del alma, viene con un gemir, un sentir, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Así que oremos. Padre, te damos gracias por este encuentro. Que seas tú, amado Creador, dándonos sabiduría y discernimiento de tu palabra para poder interpretar lo que en esta hora vamos a transmitir. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has permitido y aún aquella que nos enseñan con gran dificultad. Te pedimos por cada persona, Señor, que mire este video en las diferentes plataformas. Sé tú transmitiéndole el mensaje que tienes para ellos, pues conoces el aguijón de cada quien, lo que turba de cada uno, pero tu palabra es vida, y es vida en abundancia. ¿Quién más que tú, amado Señor, para en el momento preciso, danos el refrigerio que necesitamos y la sabiduría para salir adelante? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra dice en 2 Corintios 4:18, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra, que el Señor está siempre ahí para nosotros. Tú tienes que aprender a hacer las cosas para Dios, no para los hombres. Con la misma gratitud con la que tú te mueves a Dios con tus manos. Y qué mejor cosa que esta, la que el Señor nos dice en 2 Corintios, que no mires pues las cosas que son temporales, las que se ven, sino las que son eternas. Y ahí, cuando el Señor nos dice, no mirando las cosas nosotros que se ven, porque estas son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Ahí es donde el Señor nos quiere enfocar. A veces hacemos las cosas para el otro. Si yo voy a hacer algo porque sí, porque tengo que hacerlo en el momento. Pero tú tienes que mirar que las cosas que tú vas haciendo ahora se van acumulando en tu historia de vida. Y que al final de tus días, cuando llegues a la puerta del gran yo soy, Él sabrá cómo juzgarte con cada hecho que ha pasado. Corintios nos dice, no mires pues las cosas que se ven, el momento de la ira, el momento de la circunstancia, porque todo eso es pasajero. Más bien mira más allá, aquellas cosas que trascienden tu mentalidad y tus circunstancias del momento. Si hoy yo le falto a mi prójimo y refugio contra él, ¿qué mira Dios de mí? ¿Dónde queda mi testimonio? Y más adelante, ¿cómo otros mirarán esa acción y me van a identificar con dicha acción? ¿Cómo me mirarán después de ahí? Y quedará mientras vida tenga. Y será siempre una historia que se repetirá. Porque lo malo la gente lo recuerda mucho, pero lo bueno se olvida fácil. Y cuando tú estás puesto a hacer las cosas bien, para agradar a Dios y no a los hombres, entonces la gente siempre repercuta las cosas buenas que has hecho, lo mucho que has aguantado, lo siempre dado que has estado. Pero cuando tú haces las cosas para llamar la atención en el momento o para vaciar esa ira, entonces viene Dios y te deja una historia que te persigue. Y hay hombres en la historia donde se nos muestra con la misma realidad. Y vemos a Abraham. Abraham fue llamado por Dios, pero ¿qué hizo cuando salió de su parentela? Negó a su mujer Sara. Y eso repercutió en Abraham. Y hoy en día se lee la historia y se ve ese capítulo de su vida. Y tú y yo somos igual. Tenemos una historia que va haciendo transformaciones en el cambio de que vamos caminando. Y si tú hoy haces algo para vaciar tu momento, vaciar tu ira, no pensando que más allá dejas legado, dejas huellas o dejas grandes grietas en el alma, va a depender de ti lo que quieras dejar. Un legado que recordar, una huella que otro pueda identificar o una grieta que otro pueda decir, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Pero ¿de qué manera dejas en otros heridas, cicatrices que nos sanan? Todas aquellas cosas son las que tenemos que meditar como persona y saber cómo la confrontaremos más adelante. La vida nos trae muchos cambios,
constantemente nos estamos reformando y depende del ser humano el empeño que le pone para mirar de cada capítulo, de cada acontecimiento lo bueno. Yo estoy estudiando locución a nivel profesional por el Infotec y realmente he aprendido bastante con mis maestros que tengo de ese curso de locución profesional. Y el maestro Lenny Tejada, en el cual me identifico bastante con el profe, porque siempre digo, viene el profe con una de las de... Nos dio una clase sobre historia, la historia de cómo se intentó la comunicación en República Dominicana. Y desde Horacio Vázquez hasta Hipólito Mejía, que fueron los últimos en promover leyes, hacer puentes para que la comunicación en nuestro país fuera una realidad hoy en día. Realmente todo tiene un historial, porque en una de esos se cita en la historia que Balaguer quitó el que se promovieran leyes para aceptar más emisoras dentro de la República Dominicana. Y en los periodos del PRD, en cuanto a Antonio Guzmán y también a Jorge Blanco, se respetó ese convenio de la ley en los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa? Que el mismo Balaguer en los 90 volvió a hacer un nuevo retorno de la ley y él mismo dio una autorización para hacer una reforma. Tus cosas te van siguiendo. Hiciste este pequeño breve de leído de la historia, porque estaba con mi papá en el momento que estaba leyendo el folleto. Mi papá me decía, ese el canal 7 y el 70 y dejaron el 7. Luego me dijo el 6 era de fulano de tal. El 2 y el 11 quitan el 2. Y así. Y empezábamos a hablar. Aquellas cosas de mi papá quedaron en su memoria. Pero cuando él me la dijo y yo la volví a leer, realmente compartí su conocimiento y lo que yo estaba aprendiendo en el momento. Sé cuántas cosas en la historia van quedando. Cito a Balaguer porque fue un presidente que hizo otra historia en nuestro país, buena y no de tan buena forma, pero sin juzgar los acontecimientos del momento en la política, en la historia de la Biblia y en la historia tuya y mía de vida, en el caminar con Dios, es igual forma. Así como la comunicación tuvo un principio de alguien que inventó el querer promover eso para llegar a más personas. Y en América Latina, primero fue Cuba, Puerto Rico, México, lo que tuvieron esos tipos de medios, y luego la televisión con otro orgullo se insertó en nuestro país. Y cómo personas fueron aportando granitos de arena para hoy ser lo que somos. Canales televisivos en República Dominicana que tienen una gran calidad y otros que por su contenido no de todo dan una buena fama. Y sin criticar ni juzgar ningún tipo de canal, entiendo que cada quien da lo que tiene y en la manera en cómo se presenta. Los medios de comunicación son importantes porque nos unen, nos informan, pero como la historia depende de las cosas como tú las estás viendo, van a ser un trasciende en la historia misma. Así que espero que este testimonio te sirva de algo, porque cuando yo leí la historia de la comunicación en República Dominicana, el cual es mi país, y miré incluso cómo repercutió un canal que hicieron en el Cibao y luego tuvieron que cerrarlo, una emisora. Luego vi cómo las cosas fueron dándose según los presidentes y las leyes y las demás. Algo que me llamó la atención fue de Peña Gómez, que aparte de que era un hombre con un léxico amplio, narraba en Radio Constitucional y él se entregaba a lo que hacía y luego fue al exilio, sacado de nuestro país a México. Pero cómo eso repercutió, cómo él luego luchó y siguió. Nuestro maestro Lenny Tejada nos dejó una tarea en la radiodifusora. Y en de la radiofonía y todo lo que tiene que ver con esa parte, nos puso una historia de un locutor que él luchó desde muy pequeño con una familia que siempre lo atrocinaba. Pero aquel hombre no se dio por vencido, a pesar de las circunstancias. Aquel hombre llegó a hacer historia en la comunicación. Y muchas veces a ti y a mí nos pasa igual. Tenemos que dar un poquito más para poder llegar a donde tenemos que llegar. No mirando las cosas que son temporales, sino las que son eternas, porque te van a dejar historia. Y depende del legado que tú y yo dejemos, la gente o nos va a seguir o simplemente nos va a leer y va a seguir de largo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y espero que este mensaje llegue a tu corazón como lo ha puesto el Señor en el mío. Amén.